Hola, esperemos que estén muy bien. Les quiero tocar un tema un poco no muy normal que toque aquí, pero no sabía cómo de dónde basarme o de dónde agarrar cosas de este tema. Pero, pero semanas pasadas esta frase ha estado llegando a mi vida por medio de muchas personas y me gustaría tocar este tema. Y la frase dice, es una frase chiquitita, dice la salvación es individual. Y de la mano a esta frase, las personas que la comentaban era como nosotros al momento de ya estamos congregando en una iglesia, en creer en Dios, en asistir continuamente, a leer las escrituras y todo esto, nos libramos de esa parte que también nos corresponde como creyentes de Dios, de predicarles a los demás el evangelio, de contarles, de traer las nuevas buenas, de hablarles de Dios, de compartirles el evangelio, de mostrarles lo que nosotros en algún momento se nos compartió, que vivimos, que aprendimos, que conocemos y que testificamos de ello también. Entonces creo que con eso nos limpiamos y nos sacamos de todo eso, que quieran o no, es nuestro llamado como creyentes de Dios y es parte de. Y hay muchas escrituras que podríamos tomar de esto y voy a tomar varias, son 5 y nada más les voy a leer 3 porque 2 son muy similares. Una de las que son similares son Mateo 28 del 19 al 20 y Marcos 16 del 15 al 18. Les voy a leer Mateo 19-20 porque es una de las que más llenó mi corazón. Y Marcos, no, nada más lo voy a dejar aquí por si lo quieren leer ustedes en casita. Pero dice lo siguiente. Es Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el momento que yo la leí, se sintió muy bonito. Creo que en esa temporada, no me sentía tan capaz de muchas cosas y recuerdo que la leí y era como, en todos los creyentes de Dios está nuestro llamado de compartirles a los demás acerca del evangelio, de hablarles a los que en algún momento a nosotros nos hablaron y nos contaron. Y algo con lo que yo relaciono mucho esto es que estaríamos siendo un reflejo de Jesús, lo que Jesús hizo en la tierra cuando estuvo acá. Le predicaba a los demás, sanaba enfermos, liberaba demonios, aconsejaba, tenía sus parábolas y todo eso son cosas que él ya hizo en un tiempo y nosotros tenemos el llamado, la misión, el propósito de hacerlo, de cumplir con todo eso, de terminar el legado que en algún momento Cristo hizo aquí. Y ahora nos toca nuestra parte, nos toca continuar con eso. Es necesario que nosotros también lo hagamos y empezamos. No solo porque nosotros ya estemos en la barca vamos a dejar que todos los demás estén ahogando. Es necesario que también vayamos por esas personas. Hay una frase, como les decía, lo relaciono mucho con el ser un reflejo de Jesús, porque siempre me he preguntado cómo yo, Victoria, puedo pensar que ser un reflejo de Jesús, porque pues hay muchas formas, ¿saben? Hay muchas formas de reflejar a Jesús, no sé, sirviendo, ayudando, haciendo esto, dejando hacer esto, poniendo esto, haciendo esto, pero hay una frase que me gusta mucho, que dice, ser un reflejo de Jesús no es qué cosas dejo de hacer, sino qué cosas comienzo a hacer. Por ejemplo, a veces pensamos que el ser un reflejo de Jesús a lo mejor es ya no tomar, ya no decir malas palabras, ya no beber, ya no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, entre otras cosas que cuentan como una falta. Pensamos que a veces es eso básicamente, el intentar ser un reflejo de Jesús, pero siento que empezamos a ser un reflejo de Jesús cuando empezamos a hacer cosas, cuando cedemos el asiento, cuando le abrimos la puerta a alguien, cuando nos preocupamos por el bienestar de otra persona, cuando tratamos de ser empáticos con la situación en la que está pasando, cuando no juzgamos a los demás, cuando le cedemos una mano a alguien, cuando nosotros nos quedamos en, bueno, voy a orar por ti, por esa situación que estás pasando, si no buscamos maneras de ayudarle. Ok, entiendo que hay situaciones que no van a poder estar en nuestro control y no vamos a poder hacer nada más que una oración por esa persona, pero hay veces que podemos intentar otras cosas, como lo más básico, que es estar al pendiente de la otra persona. Entonces, creo que eso es intentar ser un reflejo de Jesús. Y aparte hay una diferencia. Hay otra frase que dice, alguien que no conoce a Jesús no puede reflejar a Jesús.
hay cualquier persona que puede decir, bueno, yo no voy a tomar por mi salud. Ya no está faltando. O hay cualquier persona que dice, ok, yo también me quiero guardar hasta el matrimonio. Y puede ser una persona que ni siquiera crea en Dios, que no profese ninguna religión, y está haciendo eso. ¿Qué diferencia lo tiene? ¿Qué diferencia tiene? Es una persona que no cree en Dios y aún así está haciendo algo que nosotros como creyentes deberíamos de cuidar y deberíamos de guardar. Entonces, ahí va ese punto de esa frase. Alguien que no conoce a Jesús nunca en la vida va a poder reflejarle, porque no está entendiendo cómo piensa Jesús, qué haría Jesús en ese momento, qué haría por los demás Jesús, cómo respondería, cómo actuaría, qué haría, qué no haría, y todas esas cosas, porque cualquier persona puede dejar de tomar, cualquier persona puede guardarse el matrimonio, cualquier persona le puede ceder el asiento a alguien, cualquier persona le puede abrir la puerta a alguien, pero esa diferencia con la manera en la que la hacemos, con la pasión, con el amor, con la dedicación, y la manera en la que hacemos sin esperar nada a cambio, solo por amor, y porque es lo que haríamos por Jesús, y por lo que Jesús hace diariamente por nosotros. Creo que ese es un poco el punto de diferencia y creo que desde allí comienza nuestro llamado, desde que vean esa diferencia, como que esa persona está actuando diferente como actuaría cualquier otra persona y no me estoy poniendo superior a nadie, sino que sí hay una diferencia en actitudes y en cosas, entonces y en la forma en la que hacen todo. Entonces es en ese momento cuando la persona empieza a notar ese raro y empieza a ver y a preguntar y a cuestionarse y entrar esa curiosidad chiquita y empieza a involucrarse un poco más. Y es en el momento, hay muchos momentos en los cuales Dios puede entrar en una conversación, en una plática, en un hecho, en lo que quieras. Hay muchas formas en las que puede entrar. Hace ya tiempo yo había visto que una chica había dicho que entrando a la universidad quería meter a Dios de lleno en su vida, que Dios le ayudara a verlo a través de todas sus materias académicas. Y yo me sacaba de onda, dije, miren, eso es asombroso, ¿cómo le habrá hecho? Y creo que ella explicaba un poco en el video. Definitivamente ese video se me perdió, pero explicaba poco a poco cómo lo hacía. Y dije, yo estaba cursando la preparatoria en ese tiempo y dije, yo quiero, yo creo que estos semestres, porque gran parte de mis semestres de la preparatoria los viví en línea, y yo quiero que entrando ese semestre pueda involucrar a Dios en todas las áreas de mi vida. Entonces dije, ¿cómo puedo involucrar a Dios en todas las partes de mi vida? Y una de las cosas que conseguí, que también cuenta como compartir el evangelio, compartir a los demás, involucrar a Dios en nuestras vidas y en la vida de las demás personas, porque es una cadena que poco a poco se va moviendo. Me acuerdo que le pedí a Dios que me ayudara a involucrarlo en todas las áreas de mi vida. Empecé a ver como si mis maestros fueran Jesús mismo. O sea, el que me está enseñando la materia es Jesús mismo. Yo quisiera que Jesús tuviera una excelente alumna. Y empecé a hacerlo. Empecé a hacer una excelente alumna, no la grandiosa, pero sí empecé a meterme más, mis trabajos los entregaba a tiempo, era un poco más cumplida, no procrastinaba tanto, y lo hacía así, y empezaba a vivir así poco a poco, empecé a tener proyectos en la escuela, me empezaron a escoger más para hablar en frente al público, y eso fue asombroso. Les prometo que las veces que a mí me tocaba hablar, que yo sabía que Dios era a través de mí, eran las veces que ganábamos, y tercero año nunca había ganado en la vida. Entonces empezaron a ganar, todas estaban súper felices, perdón por el perrito de afuera, todas estaban súper felices de que pues otra vez tercero volviera a ganar, porque desde que me pasaron a mí a hablar, este tercero ganaba siempre, o sea, nuestro grupo era el siempre que ganaba, y trataba de involucrarlo. Hubo una vez que nos pidieron de que una frase de que era para nosotros el amor, y aunque haya sido un colegio católico, era un poco católico, por así decirlo, no iba a involucrar a Dios en 100%, y aunque haya sido privada y no tenga lo laica, pues evidentemente no vas a obligar a alguien que escuche de Dios cuando ni siquiera se lo has preguntado. Ese también es otro punto base aquí. Entonces, pues yo dije, bueno, voy a tratar de involucrar a Dios, pero sin involucrarlo. Puse la frase de que el amor es tener la confianza en el potencial de alguien a pesar de no haber visto resultados anteriormente. Algo así era la frase. Y es algo que Dios tiene en nosotros. A pesar de que no mostremos resultados aún, Dios ya tiene la expectativa de lo que vamos a lograr hacer en sus manos. Y todo lo que nos va a transformar y lo que nos va a ayudar a seguir avanzando. Entonces eso para mí ganó, estuvo súper padrísimo eso. Yo amé haber participado mucho en esa actividad y agradezco mucho a Dios que lo fue involucrando. Empecé a orar por mis amigas en la escuela, empecé a resolver sus dudas, empecé a abrirme más con ellas, empecé a hablarle público de Dios. O sea, literalmente fue muy hermoso, fueron experiencias maravillosas que cada uno de nosotros podemos tener. Simplemente yo empecé con esa oración de que, bueno, Dios, por favor, ayúdame a involucrarte más en mi vida diaria.
no solo dejarte en la iglesia y cuando ya termine la reunión y ya, bye, me olvido de quién eres. No, involucrarte en cada una de mis áreas y en mis actividades es de suma importancia. Que en el trabajo vean que hay alguien que cree en Dios, que en la escuela vean que hay alguien que cree en Dios, sin literalmente tenerles que meter ahí la religión, pero que lo vean por el tipo de tus acciones y por cómo haces tus acciones. La pasión que le mete realmente sí marca una diferencia, que somos creyentes de Dios. Otra cosa que también hacía, lo de las redes, subir contenido relacionado con Dios, tanto repostear cosas, repostear TikTok y todo eso era fácil. Por si a ti no te gusta tanto platicar o hacer TikToks o grabar videos, eso que yo hacía de subirlo también ayuda demasiado y es parte de cumplir el llamado. Hay ciertas religiones que, por ejemplo, mandan misiones de proselitismo de tiempo completo, son mujeres 18 meses y chicos 24 meses, no me voy a entrar por el tema, es eso. Y también hay misiones cristianas que pues los mandan de diferente forma. No estoy muy informada del tema, pero los mandan de diferente forma. Entonces a veces cuando nuestras religiones tienen así, pensamos que nada más es labor de ellos predicarles a los demás o hablarles a los demás del evangelio. Y no, cada uno de los creyentes está en la Biblia. Cada uno de los creyentes tenemos ese llamado, ese poder por medio de Dios y por medio de muchas cosas. Porque también había escuchado, les voy a hablar de los siguientes capítulos. Les voy a hablar de Lucas 24, 45 al 49. Por si están leyendo ahí su Biblia, vamos a Lucas. Lucas les dije 24, ¿verdad? Lucas 24, estoy tranquila libreta, pero voy a leer. Lucas 24, 45 al 49. Dice así: entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una cosa que menciona mucho en los 4 evangelios y esos determinados versículos, menciona mucho que empieza desde la tierra natal en la que está. Como les dije, son de las iglesias que a veces los mandan a otros países, a otros estados. Yo no tengo nada en contra de eso, de hecho lo veo muy bien. Pero pues no es necesario tampoco que vayamos a otro lugar, sino que empecemos donde están. Cuando yo tenía ese deseo, recuerdo que siempre me aparecía Mateo 28, 19, 20, siempre. Y empecé con la preparatoria. Me dije, bueno, todo va a empezar a servir y voy a empezar a compartir el evangelio en mi localidad para después ir avanzando más niveles. No sé, a lo mejor otro estado, otro país, otro lugar, y pues llegar a más gente. Evidentemente también los videos pueden llegar a más personas, mis publicaciones y todo eso. Entonces literalmente es empezar, a lo mejor empezar desde tu casa, no sé, hay alguien de tu familia que no sea miembro, que no crea en Dios, y puedes empezar desde tu casa, hablándole, siendo un ejemplo de Cristo, siendo un representante de Jesucristo, y puedes empezar poco a poco, desde tu casa, por ejemplo como yo, desde la escuela, desde tu comunidad, desde tu trabajo, tu vecindario, todo a tu alrededor, empezar desde poquito, empezar desde Jerusalén, como lo dice ahí. Y otra cosa que también le dice es que les empieza a abrir entendimiento de las escrituras. Es como le decía, si tú no conoces de Jesús, si tú no crees, si tú no tienes un entendimiento, y vamos, no te voy a decir que te sepas las escrituras completas de pie a pie, porque no, literalmente nadie, o que las comprendas al 100%, no, pero tan siquiera que tú tengas un testimonio, que tú sepas, que tú lo reconozcas, que tú lo vivas, porque es importante. No puedes predicar de algo si tú no lo estás viviendo. Que tú lo conozcas, que tú lo sepas, que tú lo compartes, que tú lo vivas, es muy importante y es parte es necesario para poder predicar a los demás el evangelio, porque no puedes hablar algo que tú ni siquiera crees, algo que tú no entiendes y algo que tú no vives. Son 3 bases muy necesarias. Como les digo, no es tan necesario que tú lo aprendas y te lo sepas de memoria y pies bien, simplemente que lo pongas en práctica. Es una de las bases muy buenas. Me dio sed, una disculpa. Y otra cosa que también marca en Juan 20, 19 al 23, por si lo quieren checar. Juan 20, del 19 al 23, dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, le mostró las manos y el costado. Le mostró las manos y el costado, perdón. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez,
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieses les son retenidos. Algo de aquí explica, es una parte súper importante, que necesitan del Espíritu Santo para compartir. Es una parte fundamental. Evidentemente tenemos entendimiento por las Escrituras y por medio de todo lo que Dios habla en nuestra vida por el Espíritu Santo. Y como creyentes los hemos recibido. Hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos acompaña día con día. Y es muy necesario para compartir el Evangelio. Y es nuestra labor. Hay una frase, pero primero vamos a leer Lucas 4, del 18 al 19. Perdón, sí me tardo bastante en encontrarlas, pero cosillas de la vida. Lucas 18, del 19. Lucas 4, del 18 al 19, perdón. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y de nota puse: para eso te he dado el poder del Espíritu Santo. Y hay otra frase, es una frase que tengo pegada aquí, que yo amé esa frase. Es emocional que yo tuve, yo la amé con mi vida. Fue muy hermoso, fue una respuesta muy bonita y era algo que necesitaba en ese momento. Dice: cuando recibiste el Espíritu Santo, no solo recibiste un regalo, recibiste la responsabilidad de llevar este mundo a un encuentro con Dios. Como lo hablé en todo el bendito video, es nuestra responsabilidad, es parte de, es necesario que no nos encerremos en, ok, yo ya estoy aquí, yo ya me salvé, yo ya sigo haciendo mis cosas y los demás. Todos necesitamos de Dios, como nosotros hasta siendo creyentes lo necesitamos, hasta nosotros estando dentro del Evangelio lo necesitamos día con día. Hay personas que ni siquiera saben, que no saben, que personas con ansiedad que tienen de su lado al príncipe de paz. Hay personas que no saben que Dios puede ayudarles a sanar cualquier enfermedad, que una unción, que una oración puede ayudarles a sanar. Hay personas que con problemas económicos que Dios puede proveer de miles de razones. Hay personas que no conocen que la palabra de Dios les puede dar tanta paz. Hay personas que no conocen que hay muchas más personas que saben de Dios y comparten su misma fe y que pueden ayudarse en comunión, que pueden ser verdaderos hermanos en Cristo. Y hay personas que viven su vida diaria sin saber nada de eso, y nosotros somos los responsables de irles a hablar de Dios, porque no es como que Jesús vuelva a bajarme y vuelva a predicar todo esto. Es necesario que nosotros tomemos ese papel, ese llamado que ha estado aquí por mucho tiempo. Es necesario que nosotros llevemos esa paz a los demás. Y otra frase que también la recibí en ese momento y me gustó mucho. Dice: no puedes meter tu región, estado, ciudad, municipio o país en la iglesia, pero sí puedes meter tu iglesia en cada una de esas partes. Evidentemente, claramente que hay iglesias para que quepa todo el mundo, pero se entiende el punto que pues a veces el compartirles a los demás de Dios es muy pesado, por críticas, por burlas, por comentarios, por miedos propios, por no voy a poder, por no soy capaz, pero el Espíritu Santo se nos ha dado por algo, y Él es el que habla por medio de nosotros, es el que se comunica, es el que nos ayuda a progresar, es el que nos va a dar voz para hablarle a los demás. Evidentemente solo hay una frase que mi mejor amigo me dijo hace tiempo, que a la hora de compartir el Evangelio simplemente hables de algo que tú sientas que ya conoces, que tú ya dominas el tema. Evidentemente sin creerte más ni ponerte superior a nadie, pero que hables de algo, también dijo, que hables de algo que te gusta, que te apasiona, que lo conoces verdaderamente, que lo has vivido, que lo has experimentado. Lleves el tiempo que lleves en la iglesia. Es algo, o sea, con poco tiempo nosotros podemos experimentar maravillas, si no estuviéramos aquí. Si no tenemos un testimonio fijo, podemos ir a buscarlo, estando en comunión con Dios, orando, leyendo las Escrituras, asistiendo a la iglesia, compartiendo, preguntando a hermanos, preguntando a hermanas, familias, primos, acercándonos un poco más a Dios, y podamos después lo que nosotros hemos aprendido y vivido y experimentado, compartirlos a muchas más personas.
Y creo que todas son las bases necesarias. Hay un llamado y está ahí y lleva años ahí. Solo es cuestión de nosotros tomar la responsabilidad de llevar las buenas nuevas a todos, porque está en nosotros, es un llamado que está en nosotros. Dios nos ha dado todas las armas para simplemente tomarlas, seguir a la batalla. Sé que suena muy fácil por todas las cosas que nos mencioné, críticas, burlas, comentarios, miedos, pero a final de cuentas es algo que todos necesitamos. Y tú estás aquí, tú ya lo tienes. ¿Por qué le vas a negar a alguien la felicidad, el gozo, la dicha y la paz que alguien ya te brindó en un momento? Seas creyente de cuna o no, alguien en algún determinado te lo brindó. Alguien en algún determinado tiempo lo tuviste, porque pues también es normal que seas converso, aunque toda tu vida seas creyente y hayas nacido en una familia creyente. Todos al fin de cuentas terminamos siendo conversos. Entonces es importante y es necesario el compartirle a los demás de Dios, que escuchen quién es, que sepan que hay alguien. El mundo es muy feo, es muy hostil. Y como para pensar que estamos solos, como para pensar que no hay un grupo de personas que nos pueden ayudar, para no pensar que hay un Dios que cuida de día y de noche de nosotros y que nos apoya y que siempre está dispuesto para nosotros. Hay muchos videos que veo, principalmente en TikTok, que dicen de que, estaba a las 3 de la mañana en la noche, triste, solo, sola, y nadie estuvo para mí. Cuando Dios está a la espera que le hablemos, que nos dirijamos a Él. Y es en ese momento en que los demás necesitan escuchar de Dios, escuchar que hay alguien que conozcan. Y tú que ya le conoces, tú quien ya sabe quién es Jesús, quién es el príncipe de paz, quién es Dios, puedes llevarles eso, puedes hacerles conocer, que ellos entiendan y lo comprendan. Y es parte de eso, es parte de nuestro llamado y es necesario que se cumpla y se viva. Si yo, por ejemplo, tengo una enseñanza a una persona y luego después ya cuando esa persona está nutrida puede tener enseñanza en otra y yo me centro en otra y otra y otra y se hace una cadena de personas en la enseñanza y personas que están compartiendo día con día de Dios, llenaríamos literalmente el cielo. Y ese es el plan de Dios, que realmente todos creamos en Él y todos podamos verle. Y está en nuestras manos eso. Tenemos el poder y como les dije, tenemos todas las armas suficientes para ir a hacerlo. Solo es cuestión de tomar la valentía suficiente y Dios nos las da por medio de Él y por medio de su Espíritu que nos es dado, que es una de las partes importantes por las cuales tenemos al Espíritu Santo. Y eso es lo que les quería compartir. Espero que esté siendo de bendición para su vida, que lo puedan poner en práctica. Mucho más importante, los videos nunca les he pedido que la pongan en práctica, pero espero lo puedan poner de práctica, que pueda ser de bendición para su vida y que no quede simplemente aquí ni aquí, sino que llévenlo a la práctica, por favor. Espero que les haya gustado, perdón, se fue mucho tiempo, pero pues bueno, esto sería todo por hoy. El Señor me los bendiga demasiado.